variados. Y vamos a empezar por las portadas, como siempre. El diario La República hace una relación de los hechos en Perú, porque efectivamente se desató la ola conspiracionista para sacar del poder al señor Pedro Castillo. Pero lo que plantea aquí La República es: el fujimorismo promueve el caos en el país. Congresista Marta Moyano instó en una reunión con los transportistas a que usen sus vehículos para bloquear carreteras y peajes. Imagínense que con todos los buses y transportes se paren en los peajes, no avancen y se origina el caos de la historia, les dice la legisladora fujimorista. Fuerza de choque de Keiko atacó también a la congresista Susel Paredes y al líder del APP, César Acuña, como lo hizo antes con el ex legislador Johnny Lescano y con periodistas. Fuerza Popular, Renovación Popular y Avanza País presentan moción de vacancia con las firmas de 28 congresistas. Constitucionalista Omar Cairo: la moción es improcedente. Pero ahí tienen ustedes, perdieron las elecciones en las urnas y ahora movilizando sus supuestos gremios, atacando, generando caos mediático, además con un acompañamiento de los medios que es impresionante. Se quiere sacar del puesto al presidente Pedro Castillo. La derecha, insisto una vez más, no es nada democrática. Cuando pierde elecciones conspira, como lo hizo por ejemplo en Bolivia, como lo hace en otros países. Cuando las elecciones no les convienen, efectivamente intentan sacar por vías diversas a quien ganó legítimamente. Mucho más si es de izquierda, pero en estas circunstancias veremos cómo se moviliza la izquierda, el progresismo en ese país. Veamos ahora esta relación de portadas de los diarios ecuatorianos, del Comercio, La Hora, El Universo, que si ustedes pueden apreciar, parecería que todo en este país marcha normal, cuando el día de ayer hubo marchas, manifestaciones de los estudiantes ecuatorianos en reclamo por el incremento del presupuesto del próximo año, porque efectivamente no se va a incrementar, al contrario se va a reducir. Y es más, imagínense ustedes el día de ayer, el día de la violencia contra la mujer, y el diario El Comercio lo que destaca en su portada no es la lucha de las mujeres, sino lo que significa un acto de violencia simbólica también contra la mujer, que es este uso perverso de la mujer como miss, reina, reinitas, etcétera, etcétera. Ahí tienen ustedes. Declara la Estefanía inaugurada la fiesta quiteña. Estefanía, ¿quién es? Una señorita que es proclamada reina de Quito. ¿Por quién? Por un grupito pequeñito de representantes de la sociedad quiteña, y ya con eso efectivamente parecería que estamos en otra realidad. Es más, el día de ayer en las redes sociales del Ecuador estalló la crítica a la señora primera dama, esposa de Guillermo Lasso Mendoza, presidente del Ecuador, cuando dijo que las mujeres tienen que defenderse solas de la violencia. Palabras más, palabras menos, pero podremos ver más adelante el tuit aquel en el que se desata la reacción y que al mismo tiempo genera la indignación por las palabras de quien es primera dama, pero no es la autoridad para que hablen el día de la violencia contra la mujer o de lucha contra la violencia contra la mujer en ese sentido. Pero fíjense, aquí tienen. ¿Qué hace La Hora? La etiqueta no rige para ir a la iglesia, a propósito de un acto discriminatorio contra dos chicas trans que no les dejaron tomar fotografías al ingresar a la iglesia Basílica del Ecuador. Y El Universo: asamblea prevé votar hoy nueva reforma tributaria. Los Ríos en alerta por leve alza de casos del COVID. Los Ríos es una provincia ecuatoriana y de ahí no pasa. Es decir, las manifestaciones de protesta exigiendo que no se recorte el presupuesto para las universidades no existe, en ninguna parte existe, porque con eso la prensa ecuatoriana trata de ocultar la indignación y por supuesto también no dará cuenta de la caída en popularidad y credibilidad del presidente Guillermo Lasso Mendoza. Por más que oculten la realidad, en las calles protestan las mujeres, en las calles protestan los jóvenes ecuatorianos y las jóvenes ecuatorianas exigiendo presupuesto para la educación. Pero lamentablemente el diario El Comercio: Estefanía declara inaugurada la fiesta quiteña. Qué importante tema, retrógrado a toda costa. Ahí tienen ustedes, esa es la realidad de la prensa ecuatoriana. El Mercurio de Chile, además, ahora parecería que hay que instalar un nuevo relato político sobre la Convención Constitucional. Como ustedes pueden apreciar, aquí tienen
el destaque que hace el Mercurio. El resultado de las elecciones obliga a un cambio de tono en las declaraciones de la convención. ¿Qué quiere decir con esto? La mesa directiva señaló que debemos concentrarnos en escribir una nueva constitución. Esa es la obligación y ese es el mandato popular. Constituyente Rodrigo Aznar, espero que nadie vuelva a interpretar que hay una sola verdad, una sola aproximación, no se entiende perfectamente aquí, pero bueno. Lo que pasa es que están ya en otro plano. Como creen que la derecha va a ganar, creerían también que en la convención constitucional, la constitución que se redacte debería ser en el orden, en el tono y en el estilo pinochetista que representa uno de los finalistas, del señor José Antonio Katz. Y todos los días sacan algo del señor Katz, no sacan nada de Gabriel Boric. El día de ayer fue un titular parecido y el día de hoy en pleno centro de la portada, ¿qué dice el Mercurio? Katz presenta equipo económico y pide a inversionistas que vuelvan a creer en el futuro de Chile, que el futuro de Chile es promisorio, es decir, ya se considera presidente, ya presenta el equipo, ya llama a los inversionistas, es decir, ya se considera ganador y con eso además se sustenta, se genera la sensación de que él es el futuro presidente de los chilenos. ¿Por qué no hacen un balance al menos colocando una parte de lo que dice el uno y otra parte de lo que dice el otro? Así un poquito se lavan la cara, así un poquito se dan ese tonito de neutralidad que aparentan para otras cosas, pero ahí tienen ustedes. Miren, acá al costado derecho, Isquia Siches deja la presidencia del Colegio Médico para incorporarse al comando de Boric. Qué importante noticia. No hablan de lo que propone, no habla de cuáles son sus postulados principales, solo Kast es lo más importante para el diario El Mercurio de Chile. Ahí tienen ustedes. Y bueno, esto queríamos destacar porque el diario o el periódico La Diaria de Uruguay muestra una imagen potente, poderosa, significativa y al mismo tiempo conmovedora. Violencia que no amaina, reclamos que no cesan. Tanto como en Ecuador, en Uruguay, pese a la lluvia, la movilización en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer demandó medidas urgentes ante los femicidios, la impunidad y la insuficiencia de servicios. Movilización por este día contra la mujer convocada por la Coordinadora de Feminismos ayer en la explanada de la Intendencia de Montevideo, señala esta portada muy significativa. Vamos a ver más adelante un hecho que aconteció en México, lamentable a propósito también de este día, pero la foto es muy significativa, conmovedora y ojalá llame la atención a la conciencia, por ejemplo, de diarios como El Comercio, El Universo, La Hora o El Expreso de la ciudad de Guayaquil también, que no aparecía en la portada, pero efectivamente son diarios que se ocupan de otra cosa que en lo particular es lavar la imagen o ocultar los problemas del gobierno de Guillermo Lasso. La portada del diario El Pueblo de Bolivia, el 2022 será el año de la Revolución Cultural para la Despatriarcalización. Esto a propósito también lo anunció la ministra de la Presidencia de Bolivia, Marianela Prada, a propósito del día que estamos señalando. En la parte inferior, imagínense qué bonita portada con una fotografía de esta dimensión. Las mujeres son protagonistas en la marcha por la patria. No se olviden que hay una movilización inmensa que no saldrá en los noticieros de las cadenas internacionales porque efectivamente con esto se prueba que el pueblo boliviano está en contra de los intentos golpistas de la derecha boliviana, pero ahí tienen ustedes una bonita portada con un titular que además plantea el año de la Revolución Cultural para la Despatriarcalización. Esto es bien interesante, muy importante que se destaque. Qué bueno que el diario El Pueblo ahora lo ponga de relieve y podamos contemplar portadas de esta dimensión. Pasamos al diario Últimas Noticias de Venezuela. Investigan agresiones a medios comunitarios. Importante noticia que está destacada en la portada de este diario. El Ministerio Público actuó de oficio ante los asaltos ocurridos en Barinas y Mérida. El ministro de Comunicación, Freddy Yáñez, responsabilizó a los recién electos alcaldes de Azulita, Mérida y Santa Bárbara, Barinas, por los hechos violentos. Sepan que haremos respetar la libertad de expresión y la integridad de los comunicadores populares, dijo el ministro a propósito de estos lamentables acontecimientos que no se han destacado en todos los noticieros de Venezuela, por supuesto, pero ahí lo tienen, para que se tenga presente que
Cuando se atacan a medios comunitarios que aparentemente, según ellos, son chavistas, entonces no son noticias de orden mundial, no son llamados de atención. Ahí el silencio prima. Y la fotografía que ustedes pueden apreciar también a propósito del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Los movimientos feministas se concentraron en la Plaza Caracas para denunciar el aumento con la agresión machista durante la pandemia y además de exigir la actuación del Estado en los casos de femicidio y otros tipos de violencia y demandar la despenalización del aborto, hecho importante que tiene en agenda pendiente también Venezuela. Pasamos al diario El País de España a propósito de la pandemia. Se tiene ahí un tema bastante delicado. La Unión Europea exigirá la tercera dosis para retener el pasaporte COVID. Portugal decreta una semana de duras restricciones tras la Nochevieja. Ayer fue una alarma general ocurrido en Portugal, es decir, se incrementó notablemente el contagio y se tomaron medidas urgentes. Y también la fotografía en el centro. Fíjese en la diferencia entre el país, el pueblo y otros medios de comunicación comparados con los del Ecuador que mencionábamos al principio. El feminismo vuelve a la calle por el hartazgo con la violencia machista. Miles de personas participaron en decenas de concentraciones y marchas en las principales ciudades españolas en el 25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. En la imagen, la cabecera de la manifestación en la Plaza Cibeles de Madrid, bajo el lema Hartas. Ahí tienen ustedes con el hashtag que además fue muy significativo el día de ayer. Ahí tienen la portada. Y lo que mencionábamos aquí, en el portal de Telesur se ha destacado: atentado en manifestación feminista en Sonora, México, deja 3 asesinados. El gobernador del estado de Sonora, Arturo Durazo, reprobó los hechos violentos y envió condolencias a los familiares de los fallecidos. Se trata de la mujer que ustedes ven en el recuadro, uno de los fallecidos, y 2 hombres más, luego de incidentes con balacera que ocurrió durante la manifestación del Día contra la Violencia contra la Mujer. Ahí tienen ustedes la fotografía de una de las personas fallecidas, una mujer que estaba integrando la protesta, la manifestación de los movimientos femeninos en Sonora, México. ¿Cómo pueden salir a protestar, a marchar, a expresarse, si lo que hay es amenazas de muerte y después se concretan en este tipo de crímenes lamentables? Ahí tienen ustedes. Y las cifras de COVID, vamos a señalarlas ligeramente: contagiados en el mundo 260 millones, fallecidos 5.200.000 y insistimos, en América Latina 46 millones de contagios y fallecidos 1.539.000, de los cuales casi 900.000 son solamente de Brasil. Ojo con ese detalle. Estados Unidos, contagiados 48 millones, prácticamente 49 ya, y fallecidos 798.551 en Estados Unidos. Pasamos rápidamente a lo que ya mencionábamos a propósito de la presentación de la moción de vacancia presidencial contra Pedro Castillo desde la derecha, desde las bancadas de derecha, que no les gusta que un líder, un dirigente y un presidente de izquierda ocupen el solio presidencial, y cuando menos se lo esperan, empiezan los ataques y la impugnación. Si tuviesen de su lado a los militares, no lo duden que darían el golpe de Estado ya. Keiko Fujimori y su aparato político, junto con los medios de comunicación, no descansan, no cesan en su afán de quedarse en el poder perpetuo. Eso es así. Más información tiene ahí usted en Nodal, Noticias de América Latina y el Caribe. Vamos cerrando entonces con la agencia EFE, que también ha destacado este importante acontecimiento que se desarrolla en Perú. La oposición no da tregua al presidente de Perú y plantea su destitución. Muy buen titular, porque eso, la oposición no da tregua, no les gusta, no quieren tener un presidente de origen popular, de origen indígena incluso, no les gusta para nada. Más información en el costado derecho, particularmente me interesaría destacar esto aquí. Nicolás Maduro y Raúl Castro en la inauguración del Centro de Estudios sobre Fidel en Cuba. Se inauguró este centro de estudios para el desarrollo, la investigación, la reflexión de lo que significó y todavía significa el pensamiento de Fidel Castro Ruz, el gran líder latinoamericano que falleció un 25 de noviembre.
Avanzamos y vamos cerrando con RT. A propósito de lo que decíamos, miren la diferencia con la portada del Mercurio. Kast y Boric a la casa de cruciales apoyos políticos rumbo a la segunda vuelta presidencial en Chile. ¿Qué tal si RT solo pusiera a Boric? Exactamente les diríamos lo mismo, porque se trata de dos finalistas. Pero lo que hace el Mercurio ya sabemos a dónde apunta. Lo hicieron en Ecuador en las elecciones contra Andrés Arauz y lo hicieron también en el Perú contra Pedro Castillo. Ahí está, la misma lógica de los medios de comunicación, no digo de RT, sino de El Mercurio. Ahí vamos a terminar esta primera parte y enseguida volvemos con más de Enclave Mediática.